Buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a un libro 2023, Futuros Posibles. La Universidad UNAP les da la bienvenida a la cita anual de la literatura más importante de nuestra región. En esta edición, un libro nos invita a reflexionar sobre los futuros posibles, un encuentro entre las utopías y distopías que nos sirve para articular propuestas que representen una ruta nueva y esperanzadora sobre la coexistencia de todos los seres que habitamos este planeta. En esta oportunidad presentamos el encuentro con autor El baile y el incendio, con el invitado mexicano Daniel Saldaña París, narrador, ensayista, poeta y traductor. Ha publicado varios libros en el ámbito de la poesía y la narrativa, beneficiado por los programas de jóvenes creadores y de residencias artísticas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ganador del Premio Nacional de Poetas Jóvenes Jaime Reyes 2008 y del Premio a Literatura Eccles Center Shanghai Festival 2019. Lo acompaña como moderador Nicolás Gómez, profesor del programa Literatura de la UNAP. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro libro 2023, La Feria de Todos, para pensar en estos futuros posibles. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Bucaramanga. Hola, gracias a todos, a todas por venir y muchas gracias, Nicolás, por la invitación y por la conversación que tendremos. Daniel nos decía que Bucaramanga se parece mucho a Cuernavaca. Sí, fue lo primero que pensé cuando venía en el taxi desde el aeropuerto hacia aquí, hacia el hotel. El taxista, que además era un estupendo guía, me venía explicando cosas de Bucaramanga, me dijo más o menos la población que tiene, los parques, digamos un poco el clima, me hizo un resumen expedito de los principales highlights de la ciudad y dije, bueno, es Cuernavaca, en realidad hay una continuidad clarísima, o sea, Cuernavaca, que es la ciudad donde transcurre la novela que vamos a presentar, es la ciudad donde yo crecí y es una ciudad más o menos de este tamaño, este clima y con algunas similitudes por ahí parecidas, me parece. Digo, la verdad es más bonito Bucaramanga, Cuernavaca está un poco destruida, como la cercanía con la Ciudad de México, que es un monstruo que termina comiéndoselo todo, ha ido carcomiendo diferentes partes de la ciudad, que son ahora enormes supermercados y estacionamientos gigantes que han arruinado mucho de la vegetación, pero el clima es parecido. Tú nos dices que el clima es parecido y que hay una cuestión ahí con la vegetación, pues me imagino que por lo seco, ¿no? Comienzo con esta pregunta por la ciudad, por la relación que él mismo nos estaba diciendo ahora, de esa Cuernavaca en la que se desarrolla el baile y el incendio. Dos aspectos de los que hablaremos en este momento, pero que quiero que comencemos por este. Voy a leer un pequeño fragmento de la novela en la que insistes en ese tema. He estado pensando mucho en el libro de la ciudad futura que heredé de mi padre cuando se fue de la casa. Si yo tuviera que inventar una ciudad ficticia, una ciudad máquina absurda en donde el espacio estuviera organizado en función del azar y el rebalse, el movimiento fundamental de los cuerpos en esta ciudad sería el tropiezo, la vertical descendente que trazó la bromelia que me encontré en el bosque. ¿Cuál es tu relación con la ciudad, tanto personal como literaria? Pues es como uno de los temas que me obsesiona. Yo nací en la Ciudad de México, pero siempre he vivido como en una tensión respecto a la Ciudad de México, porque puedo vivir ahí hasta 5 años más o menos antes de que me empiece a sentir como asfixiado y rebasado por no sé, como la magnitud y el desmadre, y luego me tengo que ir. Y crecí en un pueblo chiquito cerca de Cuernavaca, en un ambiente bastante rural, como calles empedradas, la iglesia del pueblito, gallos y burros en todas las casas vecinas. Entonces siempre me ha interesado como la tensión entre la ciudad y lo que queda un poco en el extrarradio o en el límite de la ciudad con el campo.
Y he escrito siempre en torno a la ciudad, o he pensado mucho la ciudad desde la escritura. Hace muchos años, en 2009 me parece, y me inventé un proyecto que tenía que ver con caminar la ciudad usando un poema como punto de partida. Entonces era básicamente un juego que a cada verso del poema correspondía a una cuadra de caminata por la ciudad. Si el verso acaba en vocal, das vuelta a la izquierda; si acaba en consonante, das vuelta a la derecha. Y es, digamos, un mapa para perderse, ¿no? Como caminar la ciudad a partir de un poema. Y es un método que luego he ido actualizando, y le he dado muchas vueltas y lo sigo usando. Hago de vez en cuando como derivas o paseos a partir de ese ejercicio. Hice uno en Madrid hace 2 meses. Y me sirve como estrategia para escribir desde la ciudad, o sea, usar la ciudad como inspiración o como punto de partida para encontrar historias más que para inventarlas, ¿no? La idea de la deriva es ir caminando muy despacio y poniendo atención a las cosas que la ciudad te va presentando, los grafitis, la basura, las conversaciones que puedes escuchar de vez en cuando, y usar un poco todos esos elementos para escribir. Y es mucho como trabajo, o sea, trabajo mucho caminando. Me salgo a caminar a la ciudad en la que viva en ese momento con un cuaderno, y me voy sentando. En un tiempo viví en Montreal, por ejemplo, y Montreal tiene muchas bancas públicas en la calle, entonces me iba sentando de vez en cuando el clima me lo permitía, es decir, 2 semanas al año, me sentaba en cada una de las bancas a escribir un ratito, y antes de congelarme seguía caminando. Y así, o sea, trabajo como mucho en diálogo con las ciudades desde siempre. Y en esa ciudad que tú nos presentas, esa Cuernavaca, más allá pues de la novela, aunque lo encontramos propiamente en la novela escrito, pues es la ciudad de muchos escritores, lo hablábamos esta mañana también, ¿no? Está la gran referencia a Malcolm Lowry con Bajo el Volcán, murió Puig, era la ciudad de Charles Mingus, que también aparece acá, Aleister Crowley, que también aparece acá. ¿Cuál relación habría contigo y esos escritores? Es raro porque Cuernavaca es una ciudad donde muchos escritores se van a morir. Más que vivir ahí, como que muchos lo eligen como ciudad de retiro y donde pasan sus últimos años. Elena Garro murió en Cuernavaca, Manuel Puig, que dijiste. García Márquez vivió muchos años en Cuernavaca, no murió ahí, pero hasta el final de su vida tenía una casa en Cuernavaca, además de su casa de la Ciudad de México, y un par de veces me lo encontré yo en la carnicería, porque iba a la misma carnicería que mi papá. Y es un poco, ese es como el espíritu de Cuernavaca. Es una ciudad más para ir a morirse que para vivir. Entonces, para mí era raro haber crecido ahí, ser, digamos, un adolescente como con inquietudes y que quería hacer teatro y danza y cosas así, y me costaba encontrar cosas, o sea, no había tanto a nivel cultural, no era una ciudad que tuviera muchas posibilidades. Porque eso, la gente, los escritores y los creadores que vivían ahí eran en realidad ya muy viejos y estaban locos o encerrados, como Elena Garro, o tenían cero contacto con el mundo local, como Manuel Puig. Entonces es una ciudad rara, es una ciudad muy de puertas adentro. Hay muchos jardines, pero no son públicos, son jardines privados, y eso la vuelve una ciudad medio indescifrable. O sea, tú puedes ir a Cuernavaca varias veces y caminar las calles y quedarte con una sensación como de frialdad o de no tener acceso a lo que está sucediendo realmente, porque todo sucede en los jardines, que es un elemento muy importante de Cuernavaca, pero siempre queda como medio escondido en la parte de atrás de las casas. Y eso, entonces quería escribir una novela donde se viera un poco también la Cuernavaca interior de los jardines, lo que sucede al interior de las casas y de esos jardines, que siempre me genera curiosidad. Y dices jardines, y en la novela pues claramente hay un baile que se extiende desde un jardín, el Jardín Borda, hacia la ciudad, ¿no? Leo un fragmento también de la novela. Si algún día, después de un estreno, un periodista cultural del Diario de Morelos me pregunta ¿en qué tradición coreográfica me inscribo?, le diré:
Las brujas suecas del siglo XVII que bailaban de espaldas y cogían con Satán, que tenía el pene muy frío. Las mujeres con crisis nerviosas de la República de Weimar, que se mecían y se azotaban contra las paredes bajo la mirada compasiva de Mary Wickman. Cuerpos que se arrastran a saber cómo. Rostros que gesticulan debajo de una máscara. Esa es la tradición coreográfica en la que me inscribo. ¿Qué piensas tú de considerar la escritura o el ejercicio de la escritura como una coreografía? Pues es algo que he pensado más y más y que he vivido más y más. Es decir, yo, como decía, hice teatro y hice danza, hice mucha danza de adolescente, me metí a todo, hice ballet, hice flamenco, me encantaba y lo disfrutaba mucho, y la parte del teatro que me gustaba era también la parte más física del teatro. Y entonces siempre me he sentido un poco en conflicto con la estabilidad o la estaticidad del escritor, ¿no? O sea, como la idea de sentarte 6 horas enfrente de una computadora en la misma postura, me cuesta mucho. Y hace unos años, que supongo que también hablaremos de eso, me diagnosticaron artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune que me tiene bastante jodido. Y a partir de ahí dije, no, es que yo lo que necesito en realidad es reconectar con el cuerpo. O sea, a mí me urge como reconectar con una forma de habitar el cuerpo y de estar en mi cuerpo que sea más juguetona y que sea como menos estática. Y esta novela la escribí bailando, la escribí mucho bailando. O sea, en plena pandemia, que todos nos pusimos a hacer actividades online y unos se pusieron a hornear pan y otros a estudiar cerámica, yo me metí a un taller muy hippie, que era algo así como danza, movimiento, terapia, que era, te daban una serie de ejercicios para hacer en un espacio en tu casa. Entonces, yo me revolcaba así por el piso y me paraba de cabeza y hacía un montón de movimientos, y luego en mitad de eso me hacía una pausa y me ponía a escribir en el cuaderno. Entonces es una novela escrita muy desde el movimiento y desde buscar otras formas de moverme. Me fui durante la pandemia a vivir a Cuernavaca, justamente a una casa de mi mamá que estaba medio abandonada, y en el jardín me puse a hacer muchos ejercicios como coreográficos. Entonces me grababa y luego veía esos ejercicios y veía mis movimientos y escribía a partir de eso. O sea, como que trataba de imaginar cómo se movían los personajes antes de escribir. Y creo que un poco toda escritura es un poco coreográfica. Es decir, me gusta mucho escribir a mano porque me gusta la postura que adopta el cuerpo medio doblado hacia mí. Me gusta sentir el dolorcito en la mano. Cuando escribes mucho tiempo a mano y además medio nerviosamente, como me suele pasar, después de un rato te empieza a doler una parte muy puntual del dedo que no te duele con ningún otro ejercicio. Entonces me gusta como poner atención a esos signos del cuerpo a la hora de escribir, y de todas esas reflexiones y como de todas esas sensaciones está hecha sobre todo la primera parte de la novela. En sintonía con esta cuestión del baile, de la escritura como coreografía y del baile que se presenta en la novela, los lectores pues van a encontrar 3 personajes, Natalia, R y Conejo, y cada uno está relacionado con un baile, que es el baile que les decía, que se extiende desde el jardín hacia la ciudad. Pero también otras referencias muy sólidas de archivo, de una búsqueda muy detallada de esos bailes, de unos bailes medievales y de una epidemia de baile, podríamos decir. Ya lo leíamos aquí, Mary Wickman. Hay otras referencias históricas y, por ejemplo, un pintor como Jules del Sodar. ¿Cómo hiciste tú para tener toda esa solidez histórica en esas referencias? ¿Cómo fue la búsqueda para la escritura de la novela? Pues tengo un carácter muy coleccionista. O sea, en general pierdo mucho el tiempo en internet, como todos, y a la hora de perder el tiempo en internet, de pronto, no sé si les pasa a veces que es como 1 de la mañana,
dices, ya me voy a dormir, abres un archivo de Wikipedia y de pronto son las 5 de la mañana, tienes ojeras y llevas 3 horas leyendo sobre una epidemia de risa que sucedió en Tanganica en 1967, pues eso me pasa todo el tiempo, o sea, como que de pronto caigo en agujeros del archivo, digamos, como en una especie de túnel del tiempo de la investigación de archivo en internet. Y salgo al otro lado mareado, sorprendido y con un montón de pestañas marcadas en favoritos sobre las que luego regreso y luego trabajo mucho en bibliotecas. Esta novela en particular escribí una buena parte en la Biblioteca Británica en Londres porque me dieron un premio, una beca para irme allí a hacer investigación, entonces me metí más a profundidad a leer todos esos libros que había estado investigando de madrugada en internet y mucho tenía que ver con danzas y con episodios raros, casi paranormales, de epidemias de danza que ocurrieron en la Edad Media entre 1300 y pico y 1518, donde hay registro de pueblos enteros en Europa que de pronto alguien empezaba a bailar y sin saber por qué, otra persona empezaba a bailar al lado y así se iban contagiando hasta que de pronto todo el pueblo bailaba y por ejemplo en el caso de la epidemia de 1518 en Estrasburgo murieron muchas personas, o sea, murieron como 400 personas de que se ponían a bailar hasta cansarse tanto, hasta tener paros cardiorrespiratorios o accidentes y morían. En otro episodio un poco anterior, en 1400 algo, un montón de personas empezaron a bailar y se fueron, digamos, como avanzaron bailando hasta llegar a un puente y bailaron encima del puente y el puente colapsó y murieron ahogados. Entonces me empecé a encontrar como con estos episodios que me encantaron, o sea, como que hay algo inexplicable y absurdo en la imagen de todo un pueblo bailando que me gustó mucho. Y me imaginé o traté de imaginarme qué pasaría si hubiera una epidemia de danza ahora mismo, en nuestros días. ¿Y por qué podría suceder? O sea, como qué causas podrían detonar una epidemia de danza hoy. Y esas epidemias como la de danza que encontramos en la novela generan dolor, en parte, ¿no? En parte. Dolor físico. Entonces quiero que retomemos eso que tú acabaste de nombrar, bueno, en la pregunta anterior, para hablar de R y de su relación con este dolor. Miro el paquete de ibuprofenos junto a mi cama, en la mesita de noche. Me quedan 4 de 600 miligramos. Puedo tomarme uno ahora para conciliar el sueño y 2 más por la mañana, con el desayuno. Así me queda un tercer ibuprofeno en caso de emergencia. No es bueno quedarse sin antiinflamatorios. Junto al paquetico de ibuprofenos dejo la libreta donde he ido consignando cada uno de mis síntomas desde hace un año, cuando empezaron los dolores. Algún día se la mostraré a un médico, humanista y generoso, que sabrá descifrar ese aparente caos, que verá en el desorden luminoso del espacio la forma de una constelación inequívoca. Parece entonces que el dolor fuera una apropiación para la escritura. ¿Cuál es esa relación en la novela y para ti de dolor y escritura? ¿Hacia dónde va? Pues, o sea, creo que me cuesta mucho, como creo que es normal, que es muy difícil expresar el dolor físico, o sea, es una experiencia muy incomunicable. Se ha tratado, me puse a leer mucho sobre la historia del dolor y la historia del tratamiento del dolor, cómo se ha tratado desde los griegos y en sociedades no occidentales, y cómo se ha diagnosticado, y mucho sobre los esfuerzos por ejemplo, generar una escala médica que vuelva objetivo el dolor, ¿no? Que digas como del 1 al 10 cuánto te duele y todas estas cosas. Y en realidad siempre han fracasado esos esfuerzos porque es una experiencia muy subjetiva y muy incomunicable. Es muy difícil ponerle palabras a la manera en que te duele algo o por qué te duele o la intensidad del dolor, ¿no? Y en ese sentido creo que es para mí casi una metáfora del
ejercicio mismo de escribir. O sea, el ejercicio de escribir es todo el tiempo estar tratando de buscar palabras que ponerle a lo que no tiene palabras, ¿no? A lo inexpresable, a lo inefable, a las cosas que te pasan adentro. Y me parece que en el dolor encontré como una metáfora, una forma de entender también la escritura, que es cómo rodear el dolor. Si no puedo hablar directamente del dolor, ¿cómo puedo hablar de todo lo que sucede alrededor del dolor y de todo lo que genera el dolor? Por ejemplo, ¿no? Cuando te duele una rodilla, caminas de una manera determinada, ¿no? O sea, eso tiene como un efecto en toda tu postura, en tu forma de avanzar. Cuando estás muy adolorido hablas de otra manera, ¿no? Te ralentizas un poco el discurso, hablas más bajo a lo mejor. Los médicos hablan de una facies dolorosa, que es como un típico gesto ligeramente tenso alrededor de la boca que te puede dar cuando algo te duele mucho. Entonces, como pensar en todos los efectos del dolor y cómo hablar de todo lo que está alrededor, ya que el dolor mismo es medio innombrable. Y por ahí fue como el experimento, sobre todo de esa sección del libro que es la parte en medio. Enrique Lin, poeta chileno, murió de cáncer y mientras tenía ese cáncer él estaba padeciendo y se estaba pudriendo. Iba dictando algunos poemas a sus amigos que luego transcribieron. E hicieron un poemario, Diario de Muerte, y es el diario de la descripción del dolor físico, de la agonía de este poeta. ¿Conoces otros referentes de este dolor transcrito, escrito? No sé. Sí, hay muchos casos de diarios en particular, que es un tema que me interesa mucho, de diarios del dolor o de diarios de una enfermedad, porque el diario en realidad nace como un género de viaje, ¿no? Digamos, los primeros diarios que tenemos son los diarios de viajeros que hacían expediciones y relataban el trayecto y lo que habían encontrado. Y el dolor es un viaje también, digamos, puede acabar en la muerte, pero puede acabar también en la curación, y es un viaje del que quieres dejar registro, quieres contar lo que viste en esos territorios inhóspitos. Hay diarios, por ejemplo, el diario ¿cómo se llama? De Catherine Mansfield, esta escritora australiana afincada en Inglaterra, que ella murió de tuberculosis, pero tuvo muchas afecciones físicas y habla mucho del cuerpo y del dolor, y es un diario realmente conmovedor que les recomiendo mucho. Porque al final tiene una parte como muy esperanzada, ¿no? Tiene una parte donde empieza a decir como, bueno, me voy a curar de esto, voy a tener un jardín muy bonito con verduras, voy a cultivar como mis tomates y a cocinar para mis amigas y voy a tener una vida feliz y plena y voy a escribir muchos libros. Y 2 semanas después se muere de tuberculosis, ¿no? Y hay como un momento como de máxima esperanza que parece salir, es casi como su canto de cisne, ¿no? Como el último esfuerzo por levantar la cabeza mientras está muriendo de enfermedad, y me parece un gesto muy lindo. El de Lin es magnífico porque Lin es un magnífico poeta. Y luego hay, por ejemplo, hay un artista que se llama Bob Flanagan, que tenía una enfermedad autoinmune rarísima que medio lo incapacitaba. O sea, a veces tenía que ir en silla de ruedas durante meses, a veces incluso en camilla lo llevaban a las exposiciones porque no se podía mover. Y él escribió un diario del dolor también, que se llama tal cual, Pain Journal, The Pain Journals, que es todo su relación con el dolor, marcada además por el hecho que el tipo le interesaba mucho el sadomasoquismo. Entonces no solo él sufría de un dolor físico constante, sino que además le interesaba a nivel estético, y lo usaba mucho en sus piezas, como toda la imaginería del sadomasoquismo con el cuero y digamos como tenía una pieza horrible donde se perforaba la espalda y hacía cosas como muy aparatosas, como de arte contemporáneo de los años 70, pero el diario del dolor que escribes es muy impresionante por eso, porque se ve que es un tema que conoce muy a fondo desde todos los ángulos. Aparte de esas preguntas por el dolor, los 3 personajes de esta novela se hacen muchas otras preguntas, pero unas preguntas desde la escritura que podríamos en parte resumir en 2 líneas. Quizás todo sería más fácil si no me hubiera convencido a mí mismo de que tenía talento. Un personaje es una coreógrafa, otro de los personajes es un artista audiovisual y el otro es un especulador.
¿Cuál es la relación, más allá de eso que acabo de decir, de esos personajes con las preguntas por el arte, por la escritura del diario que tú acabas de decir, porque todos tienen una suerte de diario? Pues sí, o sea, en realidad, claro, ahí la única que es realmente artista es la coreógrafa, que es la primera sección de la novela, y ella vive para eso, ¿no? Digamos, está completamente sumergida en ese proceso, y es la parte más autobiográfica en realidad, aunque sea una mujer la que habla, es con, donde yo me siento un poco como más identificado con el personaje, porque lo suyo es una libreta, digamos, lo que lee el lector es la libreta de apuntes de esta coreógrafa planeando una pieza, una coreografía que va a presentar en Cuernavaca. Y no sé, como que justo me interesaba mucho pensar los procesos creativos, porque hay algo muy mágico también, a mí me parece, en la escritura o en hacer una pieza de danza o pintar un cuadro. Y es que hay un momento donde empiezas a ver coincidencias en todas partes, ¿no? Estás escribiendo un libro y de pronto, no sé, paseas por la feria de un libro, agarras el primer ejemplar que te encuentras, lo abres y es justo lo que necesitabas leer en ese momento. O vas al cine y ves la película para la que tenías el horario más cercano y casualmente resulta que es exactamente la película que habla sobre el mismo tema que tú estás trabajando. Entonces hay una especie de estado de gracia de la creación, donde empiezas a ver coincidencias que se parecen mucho peligrosamente a la locura, digamos, que hay una especie de anticipación del sentido, ¿no? Con sospechas que todo tiene un significado, que detrás de cada cosa hay una especie de signo, que todo, el agua, la mesa, tus relaciones, en realidad son signos que apuntan hacia otra cosa, una especie de significado al que tienes que alcanzar. Entonces me gustaba esa similitud entre la creación y los estados alterados de conciencia, como puede ser estar drogado o estar en un estado extático, como los de las epidemias de danza, ¿no? Es decir, son estados alterados de conciencia donde estás fuera de ti, y porque estás fuera de ti, el mundo se vuelve parte o una extensión de tu alma, de lo que traes adentro. Y me gusta como pensar mucho en esos estados de conciencia o en esos, sí, en los estados extáticos en general. No sé por qué me obsesiona, quizá porque no tengo religión. O sea, yo creo que como no tengo una religión y nunca tuve una religión, esa especie de éxtasis es donde yo alcanzo a ver algo parecido a un orden, ¿no? Como un orden de las cosas, una especie de mano que ordene el mundo y que le dé un sentido, y eso me atrae, digamos, me resulta muy interesante. Una revelación, ¿no? Más o menos. Sí, sí tiene mucho como de revelación, pero de revelación, justo como decías, hay muchas preguntas que se plantean, entonces es una revelación interrogada. Y la novela habla mucho en realidad de religión también, ¿no? Hay un personaje secundario que aparece que es un predicador. Cuernavaca, como muchas otras partes, ha sido, digamos, cada vez hay más iglesias protestantes que han ido como estableciéndose. Y a mí me tocó ver en 2019 que estuve en Cuernavaca, vi una misa masiva en el centro, en la plaza central de Cuernavaca, y estaban televisando la misa. Era un pastor que estaba en otro lado, pero lo estaban televisando, y luego me di cuenta que ese pastor que estaba dando esa misa era el líder de la Luz del Mundo, que acabó preso en Estados Unidos por cargos de trata de personas y pornografía infantil. Y era una plaza, en la plaza principal, digamos un espacio público en México, donde tuvimos una reforma y una separación de la iglesia y el Estado muy importante y muy tajante en el siglo XIX. Era para mí inédito y preocupante que hubiera una ceremonia religiosa de esa magnitud en un espacio cívico. Y eso me impresionó mucho, y luego lo he seguido viendo, por supuesto, no solo en Cuernavaca, sino en todas partes. Las vidas de El Baile y el Incendio, a pesar de que bailan, obviamente, y tienen una actividad física muy grande, están acechadas, y están acechadas desde el título de la novela. Llegaron los incendios. Primero se atribuyeron a los recortes presupuestales de la Comisión Forestal, a los marihuanos que se iban a fumar al cerro, a los turistas que dejaban botellas de vidrio. Hubo intentos del gobierno por colgárselos a los opositores,
que según esa versión le prendían fuego al bosque para desestabilizar y generar alarma. Pero el pavor de los primeros días se desgastó muy pronto y los vendedores ambulantes de cubrebocas y máscaras con filtros para la ceniza diversificaron su oferta de modelos sin que nadie pareciera cambiar sustancialmente. Los niños, de camino a la escuela, prendidos de las manos de sus madres, miraban al cielo pardo como si así hubiera sido siempre. Y los políticos enterraron el asunto y crearon nuevos escándalos más suculentos para que la prensa se cebara en ellos. Esto parece el diario de cualquier periódico de la pandemia, ¿cierto? A partir de una especulación y de un no saber qué pasa, probablemente, desde esa especulación que nombrabas ahorita. ¿Cómo se relaciona esa literatura con la especulación política, con la especulación acerca de la medicina, o por ejemplo estos hechos de los incendios que no se sabe de dónde vienen? Es que claro, antes de la pandemia, luego se nos olvidó porque la pandemia fue tan espectacular en sus efectos que se nos olvidó un poco, pero el año antes, en 2019 y desde 2018, finales de 2018, empezaron el tema de los incendios. Primero en Australia, que se acuerdan que barrió con no sé cuántos miles de hectáreas, y luego en California unos meses después, y luego ya se ha vuelto bastante normal que cada año hay una temporada de incendios peor y le pega a un país distinto. Ahora fue Canadá, pero justo en México fue 2019 que pegó una ola de incendios muy fuerte en el centro y norte del país, y la Ciudad de México estaba imposible, irrespirable, o sea, se veía el cielo así lleno, porque además la Ciudad de México es un valle, digamos, que está entre los volcanes, y se queda todo el humo y todo el smog y toda la porquería se queda flotando ahí y nunca sale. Entonces yo no podía respirar, me empecé a sentir mal, y me fui a Cuernavaca pensando como, bueno, voy a irme a la ciudad de mi infancia a respirar aire puro y a escapar de este desmadre. Y llegué a Cuernavaca y estaba peor. Cuernavaca estaba asqueroso, la calidad del aire. Tengo unas de esas apps que te dicen cómo está la calidad del aire, y era peor que en Hong Kong, una cosa así espantosa, y se veía gris totalmente el cielo, y me impactó mucho esa situación, y que se estaban vendiendo efectivamente los tapabocas en la calle. O sea, desde un año antes de la pandemia empezaron a venderlos, pero por los incendios, ¿no? Que era como para protegerte del humo y de las partículas. Y eso luego lo seguí escribiendo y pegó la pandemia. De hecho, yo estaba escribiendo la novela en Londres y me agarró la pandemia en Londres y me tuve que regresar a México. Y me impresionó como también el tema de la percepción pública, o sea, de cómo se empieza a viralizar una noticia, o cómo se desmiente una noticia falsa, y todos los efectos sociales que tiene una noticia, ¿no? O sea, como algo que sucede y de inmediato alguien sale y dice, no, eso no es cierto, no fue así, y luego el presidente, que en México el presidente da una conferencia matutina todos los días que dura como 3 horas, entonces opina de todos los temas. Y efectivamente, cuando fue lo de los incendios, dijo que a lo mejor eran los opositores que estaban prendiendo el monte como para desestabilizar el asunto. O sea, todas como la forma en la que se construye un discurso y de inmediato otro discurso llega como a rebatirlo, y eso siempre me ha interesado mucho. Por eso me encantan las teorías de la conspiración. O sea, hay algo como de la teoría de la conspiración que yo sé que es muy como kitsch, pero a mí me fascinan. Hay algo que no puedo dejar de leerlas, ¿no? O sea, me puedo quedar ahí en Reddit viendo como durante horas, y escucho todos los podcasts de teorías de la conspiración, porque me gusta mucho me gusta mucho la economía del lenguaje y cómo un discurso puede ser tan efectivo. O sea, creo que como narradores podemos aprender también de eso, ¿no? De cómo ¿Qué tienen las teorías de la conspiración a nivel narrativo, a nivel de construcción de una historia, que funciona tan bien como para que se replique y como para que la gente se lo apropie? O sea, yo me gustaría, digamos, escribir algo en algún momento que tenga esa cualidad, ¿no? Que den ganas de decir como, sí, pero no fue así, fue de tal otra forma. O sea, que la gente se lo apropie y lo tergiverse un poco. Como
tecnologías de la información me interesan, como el chisme también. Y un poco eso es lo que traté de hacer en la novela, era pensar en el chisme como una tecnología de la información, cómo el chisme circula y la velocidad, porque el chisme corre más rápido con la pólvora, ¿no? Y entonces era un poco también como esa metáfora entre cómo se prende un incendio y de inmediato se va comiendo todos los bosques, de forma muy parecida a cómo circulan los chismes o las noticias falsas, ¿no? Que de pronto prende y se apaga, pero prende en otro lado y se va expandiendo y es un poco incontrolable. Me gustaba como esa imagen de los incendios y los chismes. Y hay un relato dentro de la novela que es contar ese chisme de cómo se generaron los incendios, ¿no? Y cómo se generó la epidemia. Y lo cuenta un personaje muy interesante porque es el especulador, ya lo habíamos dicho, que es Conejo. Pero ese especulador que a veces se toma como el loco, tiene una relación muy interesante con la solidez y lucidez dentro de algunos comentarios de la novela. Por ejemplo, el siguiente. Dice Conejo, el personaje que les cuento. Tanto R como Natalia como yo mismo estamos negados para formar familia, porque ser hijos que no quieren serlo es nuestro único modo de estar en el mundo. Y cuando nuestros padres mueran y con ellos muera nuestra fracturada identidad, seremos enanas blancas, estrellas apagadas y silenciosas que vagan por el cosmos sin brillo ni sistema. Y lo repito, identidad, ahora se me perdió, fracturada identidad, perdón. Y la mayoría de estos personajes, los tres tienen esa fractura en la identidad, ese que no se sabe para dónde van, cuál es ese conflicto que tienen ellos consigo mismos y cómo tal vez esa escritura de los diarios, insisto en este tema, los ayuda a resolver esas cuestiones o de qué se trata. Es muy buena pregunta. Creo que me interesan siempre los personajes que acaban de perder una comunidad y todavía no encuentran otra o todavía no generan otra comunidad, ¿no? Que pasa un poco, por ejemplo, no sé, cuando terminas la universidad o te empiezas a distanciar de tu grupo de amigos de la adolescencia, ¿no? Que hay un sentido de pertenencia a un grupo cuando para muchos de nosotros quizás cuando tienes amigos muy intensos de la juventud, adolescencia, con quienes te ves todo el tiempo y hay una especie como de comunidad que es más importante en ese momento que tu familia. Y luego cada quien se pone a trabajar, se pone a hacer otras cosas, los ves menos y todavía no tienes otro grupo parecido, todavía no generas tú tu propia familia, que sería como esa otra comunidad que en algún momento va a requerir toda tu atención. Y hay un momento como de extravío, de decir, ya no pertenezco a esto, pero todavía no pertenezco a algo más. Y me interesa ese tránsito de estar medio perdido y de decir, todavía no encuentro otro lugar, ¿no? Entonces uno de los personajes R, el de la sección de en medio que tiene que ver con el dolor, se acaba de divorciar. Entonces es un poco eso, pierdes una comunidad que finalmente una relación romántica también es una cultura, ¿no? Digamos, tiene su propio lenguaje, tiene su propio sistema de guiños y de signos. Y eso se pierde, ¿no? Se muere una lengua, muere una cultura porque se separa una pareja y cada uno se va por su lado. ¿Y qué pasa en lo que empiezas a acomodarte en la nueva realidad? Pues el tipo se vuelve a vivir a casa de sus padres, regresa a la ciudad de su infancia y está medio extraviado. Y me gustan estos momentos porque creo que es cuando nos cuestionamos todo, ¿no? Este momento como de perderte, te corren de un trabajo o renuncias a un trabajo y todavía no tienes algo fijo, nuevo, que te dé una identidad, ¿no? Si has estructurado tu identidad alrededor de un trabajo y lo pierdes, en ese momento como de pánico te empiezas a cuestionar un montón de cosas y a mí me parece muy valioso ese momento de cuestionarte muchas cosas, aunque también me parece muy bonito como construir una nueva comunidad o encontrar una nueva comunidad y siento que los personajes en este libro están ahí, están con ganas de construir una nueva comunidad o de encontrar un nuevo espacio de pertenencia y piensan que a lo mejor ese espacio puede estar en la amistad que tienen y que han tenido desde la adolescencia y que eso pueden revivir esa amistad. Pero hay un gesto un poco
condenado al fracaso y un poco ridículo en revivir una amistad de la adolescencia. No sé si les ha pasado, pero luego te vuelves a ver con tus amigos de la adolescencia, haces los mismos 3 chistes que hacías en la adolescencia y luego dices, bueno, ¿y qué más, no? Y ya no hay mucho más que te una con esas personas. Entonces tiene que ver también con la decepción de decir, pues no, creo que no hay aquí una comunidad posible, ¿no? Sino como de dónde se arma una comunidad. Y con la certeza de que no van a tener familia, que esa es otra cosa que me interesa, ¿no? En algún momento decidí que yo no iba a tener hijos y a mí me interesa también como ese gesto, ¿dónde me deja parado? Es como, bueno, pues no sé, yo veo a todos mis amigos que están teniendo hijos y construyen familias y eso les da un sentido a su vida, y yo estoy como viajando de Cuernavaca a Bucaramanga y de regreso en 2 días tomando notas por el camino. O sea, de pronto hay algo como medio desanclado, desterritorializado en mi forma de vida que también todo el tiempo trato de escribir al respecto porque no me la explico. Y esa inexplicación tiene que ver con el futuro, pensar el futuro, ¿no? No sabemos para dónde vamos, o al menos parece eso en los personajes que encontramos en la novela. ¿Para dónde se va? A bailar, tal vez. Y ese tema se puede relacionar en parte con la feria, con el evento que nos convoca, que tiene ese subtítulo de Futuros Posibles. Y creo yo que se podría relacionar porque aquí vamos a encontrar distopías, ciencia ficción, pero también utopías. Y la novela tiene un comentario, El baile y el incendio, que nos podría hacer pensar en una utopía. Solo la ternura puede acabar con los incendios, como una posible solución. ¿Esa ternura tiene lugar en la literatura latinoamericana actual? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí, o sea, creo que, no sé, un poco también el hecho de que haya un boom tan notable de escritoras latinoamericanas inclasificables y que digamos que es imposible reunirlas en una misma categoría o en un mismo estilo de ninguna manera, pero que en muchas escritoras recientes yo detecto como una forma de pensar las relaciones humanas distinta a la que nos había acostumbrado la literatura. Y yo creo que, no sé, o sea, he leído muchos libros de amistad, por ejemplo, recientemente, o de amistades raras, de amistades como poco habituales, o de relaciones familiares poco habituales, por ejemplo, madre, abuela, digo, hija, nieta, abuela, o amistades intergeneracionales, amistades que trascienden las fronteras de género, y que creo que hay un aviso también de una posible utopía. O sea, sí creo que hay como una revalorización de la amistad, por ejemplo, como valor frente al amor romántico, en muchos casos. He leído menos novelas como de amor romántico tradicional y más de amistades que sostienen o que sostienen una vida, ¿no? Como una amistad transversal que te ayuda a unir las diferentes etapas de quienes has sido, ¿no? Porque a veces pasa eso, o sea, de pronto te ves hacia atrás tu vida y dices, es que no me reconozco en el que fui hace 10, hace 20 años, y hay amistades transversales que te ayudan como a rearmar las piezas dispersas del espíritu y decir, no, sí soy el mismo, porque tengo los mismos amigos, las mismas amigas, o tengo una especie de continuidad en la amistad. Entonces sí veo una especie de utopía posible que tiene que ver con la amistad y con otras formas de comunidad que no se basen solo en el beneficio económico o en el amor romántico, ¿no? Creo que hay muchas exploraciones que tienen que ver con eso, con modelos de ternura, con modelos de relación que no son necesariamente de beneficio, que no están regidos como por el negocio, ni por un modelo muy tradicional de amor romántico. Y a mí me interesan, o sea, creo que es algo que trato de leer y trato de buscar historias que vayan por ahí. También justo me interesaba pensar un fin del mundo distinto, ¿no? O sea, ya que no pudimos hacer otro mundo, pensemos otro fin del mundo más divertido. O sea, si se va a acabar, que se acabe bailando, ¿no? O sea, entonces era un poco, la idea era esa, estaba en mitad de la pandemia, yo estaba muy encerrado en la pandemia, estaba en la Ciudad de México y como escribiendo en un cuartito de azotea, no veía a nadie.
y todo era online y todo era como nos vemos todos en pantallas y a mí lo que se me antojaba era como, bueno, si ya se va a acabar el mundo, vámonos a bailar champeta o lo que se les antoje, ¿no? O sea, como bailemos reggaetón para que se acabe el mundo, pero con onda. Y era un poco como ese ejercicio imaginario de cuándo se ha acabado el mundo. El mundo se ha acabado muchas veces y en el pasado puede estar la clave del futuro. Entonces pensé, en la Edad Media se acabó el mundo, se acabó. O sea, esta gente vivía sequías, especulación por parte del clero, hambruna, una situación social insostenible y eso llevó a un estrés colectivo que detonó una epidemia de danza. Se acabó el mundo y se acabó y bailaron y se murieron. Y me gustaba como la idea de imaginar un fin del mundo que pudiera ser más divertido. Yo sé que no es una nota demasiado optimista, tendríamos que pensar también cómo armar un mundo que sobreviva, pero en ese momento que yo estaba muy derrotista, por la pandemia y por circunstancias personales, me pareció que la vía era imaginar un fin del mundo más divertido. Ahorita que ya otra vez creo en la posibilidad de reorganizar el mundo, quizás estoy como para escribir algo más utópico que eso. Entonces, si quieren ver cómo es un fin del mundo, posible fin del mundo, alternativo, pues a leer la novela, ¿no? Con esta epidemia de baile. Una última pregunta antes de darle pues la palabra al público. Será interesante pues quien quiera preguntarte algo. Y es para ti, Daniel Saldaña París, escritor mexicano incluido en el Bogotá 39 2017. ¿Qué implica ser finalista Premio Herralde de novela, teniendo en cuenta pues lo que significa anagrama? Pues digamos, me dio una alegría en un año de pocas alegrías. Fue como un año terrible para todos porque fue justo 2020, 2021, pandemia, etcétera. Y particularmente porque, no, digamos, yo no creo que haya que darle mucha importancia a los premios en general ni a las listas. O sea, yo he sido jurado y cuando lo ves desde adentro te das cuenta que es completamente subjetivo, hay mucho azar de por medio, no es un juicio sobre el trabajo de nadie. Y además, pues eso, como que depende de gustos y depende de tendencias y de mil cosas. No le doy mucha importancia, pero sí muchos años cuando yo tenía, no sé, 18, 19 años, el premio Herralde para mí, yo sí me acuerdo que lo leía, o sea, digamos, recuerdo buscar los libros del premio Herralde y leer más o menos, o sea, utilizarlos como una guía de lectura y pensar como aquí puede haber algo que me interese. Y así descubrí a Bolaño, por ejemplo. O sea, yo no había leído a Bolaño hasta que de pronto agarré Los Detectives Salvajes porque le habían dado el premio Herralde. Leí a Villoro, leí a… más adelante, o sea, a Nettel ya la había leído yo desde antes, pero he leído, no sé, Adelaida García Morales, como de los premios primeros que daba el Herralde en los años 80, Pitol, que fue como el primero o segundo que dieron. Sí me sirvió como una especie de guía de lectura en un momento de descubrimiento. Entonces me dio como una especie de alegría muy privada, decir como, bueno, quedé finalista. Además, me gusta ser finalista y no haberlo ganado. O sea, hay algo como medio ridículo en el segundo lugar que siempre me interesa más, me parece como más tragicómico que el ganador. Y entonces no me dieron el dinero, pero bueno, viajé a Barcelona, vi a mis amigos, me la pasé muy bien por allá. Y finalmente sirve también para que el libro llegue un poco a otras personas. O sea, así como yo leía de manera medio ingenua los ganadores o finalistas del Herralde, habrá alguien que llegue al libro de esa misma forma y eso siempre me da alegría porque los lectores es un poco lo único que me mantienen en este negocio. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas del público. Creo yo que… ¿Hay alguien por ahí? Sí, ya levantaron la mano. Le pasamos un micrófono. Buenas tardes. Primero, muchas gracias. Tengo una pregunta
en cuanto al tema del baile, y es que, como mencionabas, uno siempre está buscando similitudes y puntos de concordancia, y me fue imposible no pensar en una novela colombiana de Andrés Caicedo que se llama Que viva la música. Me Bueno, encanta. en este caso también está presente la música, pero en la protagonista vemos que esa música, más que un punto de sanación para ella, la está llevando directamente a su degradación, a su fin. Entonces encuentro una relación paradójica en el ser humano y el baile, ¿sí? Porque mencionabas que en tu caso personal en la pandemia te ayudó para sanar y para tu proceso de escritura, me parece perfecto, pero lo relaciono con ese baile de la vida nocturna y la degradación del ser humano. Entonces, ¿cómo está ese baile, el baile como en el bien y el mal del ser humano? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, es una súper buena pregunta y además soy muy fan de esa novela, de Que viva la música, que sí fue muy importante para mí en algún momento. Creo que no es solamente negativo el baile en Que viva la música, o la música, no es solamente un elemento negativo, ¿no? Sino como todo elemento, digamos, como todo estado extático que tiene que ver con el éxtasis, te puede ayudar a conectar con lo sagrado, lo mismo que te puede llevar a perderte por completo, ¿no? Que es ahí como donde se vincula también la danza o la música con las drogas, como estado extático, como estado alterado de conciencia, ¿no? Las drogas que son fármacon, que es esa palabra que en griego quiere decir justamente algo que puede sanar, pero que es veneno también, que te puede degradar, como dices, o envenenar hasta la muerte. Entonces, a mí me interesa mucho, digamos, los estados extáticos por eso, porque hay una parte innegable donde conectas con algo sagrado. O sea, sí creo que incluso los chavillos que salen a bailar de noche y en la madrugada están inundados de adrenalina y de todas sustancias en el cerebro, tienen momentos como de revelación y de éxtasis, y al mismo tiempo, si te dejas arrastrar, puedes acabar como en Que viva la música de Caicedo, ¿no? Entonces o sea, esos estados y esos peligros y esas fronteras me interesan por eso, por justamente no tienen una única lectura o una única posibilidad, sino que son de doble cara. Y ahí, en esa ambigüedad, me parece que está el arte y la literatura, ¿no? La literatura se trata de las cosas que son medio ambiguas o donde hay espacio para la interpretación y el juego, ¿no? Que no es algo bueno o malo necesariamente, sino que hay espacio para explorar. Y creo que la música y la danza tiene eso, o sea, la danza llevada al éxtasis o a esos puntos de contacto con lo hermoso y lo terrible. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, muy entretenido, muy ilustrador, y yo me voy a referir a esa primera parte que tiene que ver con la ciudad, porque la ciudad es un tema que también me interesa mucho, y este año, explorando un poco a Valeria Luiselli con ese primer libro de ensayos, de papeles falsos, tiene unas reflexiones muy interesantes acerca de la ciudad, y me surgen dos inquietudes. La primera con relación a los relingos, que llama Valeria, que son esos espacios aparentemente vacíos o muertos de una ciudad que no tienen una función, pero que definitivamente hacen parte de la identidad de las ciudades y una parte importante. Y además, ella hace el ejercicio desde Google Maps de pronto de explorar los espacios y habla sobre Venecia y por qué Venecia, pues todos dicen que ven un pez en la forma de Venecia, pero que ella no encuentra ningún pez, que para ella eso es una rodilla fracturada en muchas partes ahí, pero que ella no ha descubierto qué forma tiene la Ciudad de México. Entonces, Daniel, ¿qué forma tiene también la Ciudad de México y Cuernavaca? Gracias por la pregunta. Sí, Valeria Luiselli es una autora que admiro y con la que crecí, digamos,
empezamos a escribir y empezamos a publicar al mismo tiempo en las mismas revistas. Fui a la primera presentación de ese libro hace más de 15 años o hace 15 años, ya no sé. Y todo este tema, o sea, detecto en ella como muchas lecturas que también me fascinaron o me siguen fascinando, que tienen que ver con el situacionismo, por ejemplo, con estos pensadores franceses del espacio urbano como desde un punto de vista muy político y como de buscar nuevas formas de habitar la ciudad, ¿no? Y todo esto de los relingos, los espacios medio abandonados o en desperdicio de las ciudades que no pertenecen a alguien, sino que están ahí flotando, que además me recuerda mucho, hay una pieza de Gordon Matta Clark, un artista contemporáneo que me encanta, que él compró, se dio cuenta que en Nueva York hacían subastas de esos espacios, ¿no? Que son a lo mejor un triángulo de 2 metros que está entre 3 edificios y que no pertenece a nadie, y la ciudad los subastaba y él los compró. Y no le servían para nada porque no se puede construir nada ahí, pero él era como el dueño de esos espacios muertos o de esos huecos que quedaban entre edificios, y luego expuso los planos de la ciudad donde estaban esos espacios y utilizó esos espacios como para invitar gente y que hicieran ahí pequeñas acciones. Y las ciudades, no sé, o sea, la Ciudad de México no es la Ciudad de México, o sea, la Ciudad de México tiene una forma y luego está completamente desbordada. Yo soy muy de las afueras, es decir, yo crecí en Coapa, que es un suburbio al sur de la Ciudad de México. Mi padre creció en Ciudad Satélite, que es un suburbio al norte de la Ciudad de México, y esos 2 suburbios, Coapa y Ciudad Satélite, son como la barbarie para la gente que vive en la colonia Roma, en el centro, o en la Condesa, o en esas zonas. Ahí no hay cultura, ¿no? O sea, en Coapa y en Ciudad Satélite es como, bueno, ahí vive, son los suburbios y ahí no hay nada interesante. Entonces, la Ciudad de México yo me tardé mucho en conocerla porque siempre vivía en las afueras, o sea, alguna vez fui al centro con la escuela o algo así, pero yo realmente no viví en la ciudad hasta después de los 21 años. Entonces, la forma que tiene la Ciudad de México, los límites políticos de la ciudad, en realidad no son la ciudad ha crecido tanto que está muy rebasado el límite político, y la mancha urbana es mucho más grande que la mancha del límite político. Entonces creo que no tiene forma la Ciudad de México porque está todo el tiempo creciendo y porque está totalmente rebalsada, ¿no? Está, digamos, crece entre los cerros, hacia el oriente, crece también. Se comió varios lagos, obviamente se comió el lago de Tenochtitlan, pero ahora ya también se comió el lago de Texcoco, se comió toda la zona de los canales de Xochimilco hacia el sur. Entonces, para mí es un monstruo, o sea, si tiene que tener una forma, es una especie de monstruo pentápodo, ¿no? O sea, con muchísimas tentáculos que salen hacia todas partes y que se van un poco como apropiando de todo lo que hay alrededor. Cuernavaca, no sé exactamente qué forma tenga Cuernavaca. O sea, Cuernavaca es una ciudad con muchas barrancas. Se parece un poco, digo también como la orografía se parece también a Bucaramanga, porque tiene estos puentes que atraviesan una barranca y hay una leyenda de cómo se formaron esas barrancas, una leyenda náhuatl. Y entonces lo que me gusta de la forma de la ciudad de Cuernavaca son esos puntos ciegos, como esas barrancas donde de pronto nadie sabe qué hay ahí, o lo ves en las noticias que hubo un derrumbe, hubo 3 días de tormenta y un derrumbe que se comió un barrio en el fondo de la barranca de San Antón, y ahí te enteras de la existencia de la barranca, pero hasta que no ocurre algo terrible nadie ve esas barrancas, ¿no? Esos puntos ciegos de la ciudad me interesan mucho, y eso genera una forma como medio descoyuntada. O sea, Cuernavaca siempre tienes la sensación de que las diferentes colonias, los diferentes barrios no están conectados entre sí, porque entre medias, entre un barrio y otro, tienes una hondonada medio infranqueable a la que le tienes que sacar la vuelta. Es como un queso gruyère. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, ya se acabó. Bueno, muchas gracias.
Gracias por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial que se encuentra ubicada en el Salón Mega todos los días de ferias de las 9:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Estamos en un libro 2023, Futuros Posibles.